Bueno, entonces de las soluciones de la ecuación de onda, que representan ondas que se mueven a lo largo de la cuerda, vamos a ver una forma particular de esas ondas, que son las soluciones armónicas. Es decir, las ondas cuya forma representa un movimiento armónico. Bueno, el movimiento armónico tiene una cierta amplitud y una cierta longitud de onda, es decir, el otro parámetro importante es la distancia que hay que recorrer para que la onda vuelva a tener la misma fase. A la longitud de onda la vamos a denotar por lambda. Entonces, bueno, como sabemos, una función armónica es un seno, una amplitud por el seno de omega t menos phi, o sea, con un cierto desfasaje, y eso lo tenemos que escribir en términos de una onda tipo de solución de D'Alembert, es decir, que para que sea una solución de la ecuación de la cuerda, según D'Alembert, tiene que tener una forma de C por T menos X o C por T más X. Ahora vamos a analizar el caso de C por T menos X. Bueno, como ustedes pueden ver, el paréntesis C por T menos X tiene eh, unidades de distancia, mientras que el argumento de una función trigonométrica tiene que ser bueno, un ángulo, que en este caso vamos a suponer que son radianes, o sea que no tiene que tener dimensiones. Entonces vamos a determinar esa constante K para que cumpla con el requisito de que esté en radianes eh, el argumento de la función armónica. Entonces, como vemos, K por X tiene que ser igual a phi y K por C tiene que ser igual a omega. Entonces, de acá vemos que si esto tiene que quedar en radianes, lo que pasa es que nos queda una fase que va cambiando con X. O sea, no es una fase constante, sino que es una fase, el desfasaje va cambiando con X. Entonces de ahí podemos determinar esa constante, dijimos que tenía que tener una dimensiones de inversa distancia. Entonces, bueno, ponemos 2pi, que es la forma de trabajar con los radianes, digamos, es la unidad, 2pi es la vuelta completa, digamos. Entonces, ahí comparamos 2pi con la longitud de onda. Entonces, es una manera de escribirlo como normalmente se escriben los argumentos en radianes. Entonces, sí, bueno, si K, que lo vamos a esa constante K, la vamos a llamar número de onda, que es 2pi sobre la longitud de onda, lo reemplazamos en la relación de abajo, nos queda 2pi sobre lambda por C, tiene que ser igual a 2pi por F, donde F es la frecuencia. Entonces, bueno, ahí se nos va el 2pi y nos queda una relación muy importante que cumplen las ondas armónicas en que es que la longitud de onda por la frecuencia tiene que ser igual a la velocidad de propagación de la onda. Es decir, que si crece la frecuencia, tiene que disminuir la longitud de onda, y si crece la longitud de onda, tiene que disminuir la frecuencia. Es decir, que hay una relación inversa entre ambas, y esa relación varía con la velocidad de propagación de la onda. Entonces, bueno, llegamos a la representación de que esta onda armónica la vamos a llamar una onda viajera que se desplaza en una dirección, porque como ustedes recuerdan, cuando tenemos un menos entre el argumento de una función y un parámetro, eso quiere decir que se va corriendo hacia la derecha. Y por el otro lado, cuando teníamos el más, que es la otra solución de D'Alembert, tenemos el caso de que se va corriendo hacia la izquierda. Entonces tenemos una onda que se corre hacia la derecha y una onda que se corre hacia la izquierda. Bueno, entonces la representación de esas ondas que se desplazan hacia la derecha y hacia la izquierda las tenemos acá animadas, donde la línea,
línea roja representa una onda armónica que se desplaza de izquierda a derecha con una cierta amplitud y, como ven, se va moviendo con una cierta velocidad, que esa es la velocidad de fase. Lo que está representando es una fase cualquiera del movimiento, cómo se desplaza. Y la línea verde que va de derecha a izquierda, o sea, en la otra dirección. Entonces ahí se pueden ver cómo van moviéndose independientemente, y que eso representa precisamente las ondas viajeras en una dirección o en otra. Ese es el elemento principal con lo que vamos a seguir trabajando más adelante. Bueno, entonces vamos a ver diferentes formas de representar esta onda viajera que estas ondas viajeras que acabamos de ver. Y bueno, cada una de las formas, esas alternativas de escribirlo, lo que hace es hincapié en algún parámetro de la onda que sea importante para ese análisis, digamos. En el primer caso tenemos el más sencillo, que es en vez de escribir K, escribimos 2π sobre lambda, y entonces nos queda la representación de la onda viajera comparando la longitud de onda, la velocidad y la velocidad. Pero si pasamos el lambda dentro del paréntesis, nos queda c sobre lambda, que eso es igual a f, a la frecuencia, y x sobre lambda. Entonces acá tenemos una comparación del tiempo con la frecuencia y de la distancia con la longitud de onda. En cambio, si sacamos factor común c, nos queda k por c, que eso es omega, y nos queda t menos x sobre c, o sea que nos queda la comparación de x con la velocidad. Son diferentes formas alternativas según el problema, para analizar las diferentes situaciones. Y por otro lado, otra forma de escribir a las ondas viajeras es la forma utilizando una función armónica, es decir, una representación compleja con una exponencial compleja. Es decir, en la onda viajera también la podemos representar como una amplitud por e a la i omega t menos k por x, que vamos a llamar una onda viajera positiva, que se desplaza en la dirección positiva, recordando que la parte real de esta función, es decir, a coseno de omega t menos k por x, es la función que tiene sentido físico. Lo que tiene de bueno las funciones complejas es que son sencillas de derivar. Entonces, cuando derivamos respecto del tiempo para calcular la velocidad vertical que tienen los puntos de la cuerda, es decir, de phi a de t, al derivar la exponencial compleja baja un i omega. Y si calculamos la pendiente, es decir, la derivada de phi respecto de x, lo que baja es un menos k por i. Entonces fijémonos, como tenemos una parte que es igual, podemos pasar para el otro lado el menos y el k, nos queda menos la derivada de phi respecto de x, es decir, la pendiente por 1 sobre k, es igual a i por a por e a la i omega t. Pero fijémonos que esto es la velocidad dividido omega. Entonces podemos escribir la velocidad vertical como menos la derivada de phi respecto de x por omega sobre k, es decir, y eso es c. O sea que la velocidad vertical de las partículas de una onda viajera que se desplaza hacia la derecha es menos c por la pendiente. Es decir, que si tenemos la curva en un instante, podemos saber su velocidad en ese instante multiplicando la pendiente por menos c. Y algo similar ocurre si la onda viajera es hacia la izquierda. Lo único que en vez de ser multiplicado por menos c es multiplicado por c. O sea que si tenemos una onda viajera que va hacia la izquierda, la velocidad de las partículas en ese instante es c por la pendiente. Y esto es muy útil. Por ejemplo, veamos el caso de una onda que se desplaza hacia la derecha. Entonces tenemos la onda en un instante y podemos visualizar la velocidad vertical de las partículas solamente multiplicando por menos c. Entonces, por ejemplo, este punto que tiene pendiente nula
en este instante, su velocidad es cero. Mientras que todos los puntos entre este punto y el otro que tiene pendiente nula, que está acá abajo, todos tienen pendiente negativa, su velocidad es positiva. Y tiene un máximo en el medio, entre ambos puntos, donde tiene la pendiente máxima, o sea que la velocidad es máxima. Y a partir de este punto la pendiente cambia, pasa a ser positiva hasta este punto, y entonces tenemos todo esto con velocidad negativa, siendo máximo el valor negativo en el punto medio, como se ve acá. Y si la onda fuera de derecha a izquierda sería al revés, o sea, sería una función armónica, un coseno, en este caso, pero desfasado en pi. Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso de una cuerda con extensión finita, o sea, ya a la cuerda tiene un borde. Entonces, bueno, la ecuación de la cuerda es la misma, pero ahora tenemos que ver cómo influyen las condiciones iniciales, que eso ya lo teníamos para el caso de una cuerda infinita, es decir, nosotros tenemos que tener la función en todo el dominio, cuánto vale para el instante inicial, y como es una ecuación de derivada segunda en el tiempo, también tenemos que saber otra condición inicial, que es cuánto vale la velocidad inicial en todo el dominio. Es decir, son las dos funciones que tenemos que conocer para poder determinar las constantes temporales. Y por otro lado, tenemos las condiciones de borde, es decir, al tener un borde, la cuerda se comporta de forma diferente. La primera condición de borde, la más sencilla, es cuando el borde está fijo, es decir, cuando el borde, la cuerda en ese punto no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, bueno, esa condición es muy fácil de poner porque significa que para todo instante el desplazamiento es cero. Matemáticamente es la más sencilla de modelar. Y el otro caso que tenemos es de extremo libre, que para el caso de una cuerda del movimiento vertical, lo que está implicando es que el punto que está en el extremo tiene un movimiento vertical libre. Eso diría, bastante difícil, diría imposible de hacer en la realidad, porque la cuerda tiene que estar tensionada, o sea que mientras se mueve acá verticalmente en forma libre, no tiene que perder la tensión. Entonces, bueno, es bastante complicada de hacer, pero bueno, la condición es que la fuerza vertical, es decir, F sub i, tiene que ser cero. Y bueno, nosotros habíamos visto que la componente vertical de la fuerza en la aproximación de pequeños ángulos es la tensión multiplicada por la pendiente en ese punto. Entonces la tensión por la pendiente tiene que ser igual a cero, con lo cual la condición de extremo libre es que la derivada tiene que ser cero. La condición de extremo libre en una cuerda es que la derivada respecto de x en este punto tiene que ser cero. O sea que ahí no está bien dibujada porque tiene que ser cero y no tiene que tener pendiente, digamos. Bueno, y después ya hay otras condiciones de contorno, esas supongo que ya las vieron en matemática, que implican ya algún sistema en el borde que no es ni cero de desplazamiento ni cero de pendiente. Y uno de esos sistemas puede ser resortes en las puntas, en ambos extremos. En este caso hay unos resortes que están sujetos a los puntos, a los bordes, y entonces ahí lo que analizamos es un equilibrio de fuerzas. Es decir, la fuerza que le hace la cuerda tiene que ser igual a la fuerza que le hace el resorte al punto. ¿Por qué? Tienen que estar equilibradas porque ese punto es un punto que no tiene masa, y entonces si fuera a tener alguna fuerza diferente, es decir, la diferencia entre la fuerza vertical que le hace la cuerda y el resorte fuera diferente, aunque sea un valor muy chico, tendría aceleración infinita. Entonces la condición es que ambas fuerzas tienen que ser iguales. Entonces la fuerza vertical que le hace la cuerda es T por la pendiente. Esa es la fuerza vertical. Y por otro lado, la fuerza que le hace el resorte es K por el desplazamiento de la cuerda en ese punto. Entonces tenemos esta ecuación para el borde izquierdo. Para el borde derecho es lo mismo, pero fíjense que en este punto de la derecha esta pendiente es negativa, pero sin embargo, si nosotros
hacemos esta pendiente, la proyectamos en su componente vertical, esa es una componente positiva. Mientras que acá la pendiente positiva es una componente vertical positiva, acá una pendiente negativa es una componente vertical positiva. Entonces tenemos al costado derecho tenemos que agregarle un menos. Entonces la misma condición que acá, pero con un menos. Ese es el caso del resorte puesto en el otro extremo. Bueno, y ahora vamos a ver el ejemplo clásico de una cuerda de longitud L con ambos extremos fijos. Y bueno, y acá lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de onda por separación de variables. Es decir, lo que proponemos como solución, a diferencia de D'Alembert, es que la solución, es decir, la función que resuelve esa ecuación, es la ecuación de onda, es un producto de dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de t. Es decir, absolutamente diferente la representación que la representación de D'Alembert. Entonces, bueno, si reemplazamos una función que depende solo de x y una función solo de t, cuando derivamos respecto de x o respecto de t, vamos a derivar o la función x o la función t, y la otra queda multiplicando. Sale afuera, digamos, porque no depende. Cuando derivamos respecto de x queda multiplicado por la función t, y cuando derivamos respecto de t queda multiplicado por la función x. Y bueno, pasando x dividiendo y t dividiendo, nos quedan dos ecuaciones diferenciales que tienen que ser iguales. Una que es una función de x y una que es una función de t. Para que esa condición de igualdad se mantenga para todo x y para todo t, no le queda al sistema que ser igual a una constante, porque no puede depender de x, porque si no, no se satisface para todo x la igualdad en t, y no puede depender de t, porque si no, no se satisface para todo t la igualdad en x. Entonces, la constante esa tiene que ser un valor constante, que se llama la constante de separación. Entonces, construimos las dos ecuaciones diferenciales a partir de esa constante de separación. O sea, tenemos que dar una ecuación de segundo orden, la derivada segunda de x respecto de x dos veces, menos a sobre c cuadrado por x, eso es debido a este c cuadrado, y en el otro derivada segunda respecto de t, la función t respecto del tiempo dos veces, menos a por t igual a 0. Bueno, entonces ahora nos queda determinar cómo es a, y bueno, a puede ser positivo, negativo o 0. Y bueno, si A es positivo no dan soluciones físicas, si A es 0 tampoco. Entonces las únicas soluciones que son limitadas a un dominio físico son cuando A es negativo. Entonces como es negativo la vamos a llamar menos omega cuadrado, para que quede claro que es negativo. Eso bueno, tendrían que probarlo, que esa es la única solución. Y entonces nos quedan las ecuaciones ordinarias en x y en t, que son muy similares, lo único que cambia es la constante que está multiplicando a x y a t, y entonces las soluciones de esa ecuación de segundo grado, a coeficiente constante, las soluciones son senos y cosenos. En un caso, seno de a coseno de omega x sobre c, debido a que esta es la constante que acompaña a x, más b seno de omega x sobre c, y por el otro lado la parte temporal es coseno de omega t más seno de omega t. Y la solución es la multiplicación de ambas soluciones. Como habíamos dicho, una función que depende solo de x y otra solución que depende una función que depende solo de t. Bien, y ahora nos queda determinar las constantes, la forma de determinar las constantes A, B, C y D. Esto tiene que ser D. Me equivoqué. Bueno, tenemos las condiciones iniciales para hacer eso y las condiciones de borde. Entonces, vamos a imponer las condiciones de borde, es decir, que el desplazamiento de la función x en 0 tiene que ser 0 y el desplazamiento de la función x en L también tiene que ser 0. Imponiendo la primera condición a esta función, si esto es 0, el coseno es 1 y el seno es 0. Como esto tiene que ser 0, todo el paréntesis tiene que ser 0, y entonces nos queda que a tiene que ser 0, para que el paréntesis sea 0, y de esa forma nos aseguramos que la función es 0 siempre, independientemente del valor de t.
Entonces, la condición de que en x igual a 0 sea 0 es que a sea 0. O sea que nos quedan las funciones seno de omega x c. Y la otra condición es que x en L tiene que ser igual a 0. O sea que tenemos que reemplazar x por L. Entonces nos quedan dos opciones. O B es 0 o el seno de omega L sobre C es 0. B no puede ser 0 porque si no nos queda que A y B son 0, con lo cual no nos queda nos queda la función nula. Entonces lo que tiene que ser 0 es el seno de omega L sobre C. Esta es la ecuación. De ahí vemos que no hay un solo valor que satisfaga esa ecuación, sino que hay infinitos valores. Todos los valores, porque el seno es una función periódica, que tal que omega L por C sea igual a 0. Y eso es cuando omega por L por C sea igual a npi, siendo n un número natural, con lo cual no tenemos un solo valor de omega, que era la constante de separación, sino que tenemos infinitos valores de omega, según sea eso, pi igual a pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces sacamos un conjunto de frecuencias características que satisfacen ambas condiciones de borde, para los cuales la frecuencia omega n tiene que ser igual a nc pi sobre l. Entonces, con el valor de n tenemos frecuencia que es el doble, el triple, el cuádruple, que una frecuencia inicial, que es la frecuencia fundamental, que es c pi sobre l. Entonces, si ahora reemplazamos en la ecuación, tenemos una función para cada valor de omega. Es decir, que ahora tenemos unos xn, tenemos n funciones de x y n funciones de t. Y entonces la multiplicación de ambas es la solución. Entonces tenemos la parte espacial que va como seno de n pi x sobre l, mientras que la parte temporal hay unas constantes c y d a determinar, que va como n c pi sobre l. Y esas son la función completa. Entonces, bueno, tenemos n, que son infinitas funciones con n natural, que satisfacen la ecuación de la cuerda. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la solución general, y bueno, la solución general por el principio de superposición es la suma de todas. Entonces, acá lo que nos está quedando es una representación de mi solución como una suma infinita de funciones armónicas, tanto en x como en t. Y bueno, entonces esto es una serie de Fourier. Es una representación de una función en el dominio 0L como una serie de Fourier. Entonces ahora nos queda determinar c sub n y d sub n. Pero bueno, las funciones seno de n pi x sobre l son funciones. Si n es igual a 1, tiene media longitud de onda, o sea que es 0 solamente los extremos. Después, si n es igual a 2, cuando L es igual a 2 también es 0, con lo cual tenemos una longitud de onda. Y acá tenemos dos puntos donde se hace 0 que se llaman nodos, y acá tenemos 3 puntos, o sea que son funciones de longitud de onda menor, pero de forma tal que se hagan 0 siempre en el borde y en algún punto intermedio.